nombre es Tomás y hace un año tuve una experiencia que jamás pude olvidar. Todo ocurrió durante las festividades del Día de Muertos, una noche que, en mi pueblo, es sagrada. Las calles se llenan de coloridas ofrendas y los habitantes se preparan para recibir a sus muertos con respeto y devoción. Como todos, yo tenía mi altar listo, con las fotos de mis abuelos, una cruz de cempasúchil y una botella de mezcal que ellos solían disfrutar. Era casi medianoche cuando una niebla espesa comenzó a cubrir el pueblo, cosa rara en esa temporada. Me asomé por la ventana, observando cómo aquella neblina transformaba las calles en un laberinto fantasmal. Sentí un escalofrío al recordar las historias que mi abuela solía contarme sobre espíritus extraviados y almas en pena que, en esta noche, rondaban en busca de sus seres queridos. Sin embargo, esto no se sentía como los relatos de la abuela. Esta niebla tenía algo extraño, una densidad casi palpable que oprimía el pecho. Decidí salir de casa y dirigirme al cementerio para hacer mi visita anual a las tumbas de mis abuelos. La iglesia se alzaba en silencio a lo lejos, con las luces de las veladoras iluminando el camino de tierra. Al llegar al panteón, lo vi vacío, como si ningún alma del pueblo hubiese querido aventurarse esa noche. Aún así, continué avanzando entre las tumbas. El zumbido comenzó de repente bajo mis pies, como si el mismo suelo vibrara. Era un sonido casi inhumano, una frecuencia que hacía vibrar los huesos y que a cada paso se hacía más intensa. Fue entonces que la vi, una luz brillante, un destello verdoso que emanaba del otro lado del panteón, donde las tumbas más antiguas y descuidadas yacían entre la maleza. A pesar del miedo, algo me empujó a acercarme. La luz pulsaba como un latido gigante que me llamaba por mi nombre. Avancé lentamente, mi corazón latiendo al ritmo de esa luz. Pronto descubrí que no estaba solo. En el centro de la extraña claridad vi tres figuras. Eran altos, demasiado altos para ser humanos. Sus cuerpos eran delgados y sus rostros, apenas visibles en la penumbra, mostraban ojos oscuros, profundos, que no parecían pertenecer a este mundo. Permanecían en silencio, sus miradas fijas en la tumba de una mujer anciana. Justo cuando intenté retroceder, una de las figuras giró hacia mí. Sentí su mirada perforar mi ser, atravesar mis pensamientos y rebuscar en mi memoria. Luego, de repente, una voz invadió mi mente, pero no como si alguien me hablara, sino como un pensamiento ajeno, un eco que no era mío. La voz decía mi nombre: Tomás, Tomás, y me llenó de un terror que me paralizó. «Sabemos por qué estás aquí», dijo la voz en un tono apagado, casi como un susurro. «Esta noche no es solo para los muertos, sino para aquellos que están en tránsito». Sin entender del todo a qué se refería, sentí cómo mis piernas flaqueaban, como si me estuviera quedando sin fuerza. Caí de rodillas en la tierra fría, tratando de apartar la mirada de aquellas figuras, pero ellas permanecían allí, inmóviles, como esperando algo de mí. «¿Quiénes son ustedes?», logré preguntar, aunque mi voz apenas era un susurro. «No somos ni vivos ni muertos», respondió una de las figuras, mientras la luz comenzaba a intensificarse, revelando sus facciones. No tenían rasgos humanos. Sus cabezas alargadas y su cabello parecían esculturas de otro tiempo, y sus ojos completamente negros reflejaban un vacío inquietante. «Somos los guardianes de los espíritus errantes», comprendí entonces.
que no eran ni fantasmas ni almas de otro mundo. Eran algo que mi mente humana no podía entender. Sentí que mis pensamientos comenzaban a escaparse, como si una fuerza invisible los absorbiera uno a uno, y la sensación de pérdida se hizo insoportable. «Te hemos observado, Tomás», dijo otra figura. «Sabemos que llevas algo que no pertenece a este mundo». Recordé entonces la medalla de plata que llevaba colgada en el cuello, una medalla que perteneció a mi abuelo y que siempre había creído especial, casi mágica, pero ¿cómo podían saber ellos eso? Mi mano temblorosa tocó la medalla y en el instante en que lo hice, sentí un ardor intenso, como si el metal se hubiera transformado en un carbón ardiente. «Tu abuelo», continuó la figura, «está entre nosotros. Él nunca cruzó el umbral, porque dejó algo pendiente contigo». Fue entonces cuando en medio de la claridad vi la figura de un hombre mayor, su rostro vagamente reconocible, sus ojos llenos de tristeza y su cuerpo apenas visible, como si estuviera hecho de humo. Mi abuelo, o al menos lo que quedaba de él, me miraba con una mezcla de añoranza y desesperación. «No debiste cargar su recuerdo en esta noche», dijo una de las figuras. «Ahora está atrapado entre dos mundos, y nosotros somos los guardianes de ese umbral». Sentí el impulso de soltar la medalla, pero era como si se hubiera pegado a mi piel. Las figuras se acercaron, rodeándome con sus largas manos que parecían deslizarse en el aire como sombras vivas. Mis pensamientos se nublaron y en mi mente comenzaron a surgir imágenes, recuerdos de mi infancia junto a mi abuelo, visiones de él viéndome desde el otro lado, llamándome para liberarlo. Una de las figuras se inclinó y con un movimiento lento extendió su mano hacia mi pecho, justo donde colgaba la medalla. Al contacto de su piel fría y gelatinosa, sentí como si mi corazón dejara de latir. Una presión insoportable se apoderó de mi pecho y el mundo comenzó a desvanecerse. Antes de perder la conciencia, escuché la voz de mi abuelo, diciendo algo que no pude entender. Desperté al amanecer, tumbado en la tierra fría, sin rastro de las figuras ni de la luz verde. La medalla seguía colgada de mi cuello, pero estaba destrozada, como si algo la hubiera desgarrado. A mi alrededor no había ninguna señal de lo que había sucedido, salvo por un detalle que me llenó de un miedo inexplicable. En la tumba de mi abuelo, alguien había dejado una marca, una espiral tallada en la piedra, el mismo símbolo que había visto en las figuras aquella noche. Regresé a casa en silencio, con la certeza de que lo que había presenciado no era solo un encuentro, sino una advertencia. Desde entonces, cada año, el Día de Muertos me llena de terror, porque sé que ellos siguen allí, observando, esperando, y sé que tarde o temprano volverán a buscarme para que cumpla con el pacto que, sin saberlo, sellé aquella noche. Mi nombre es Mauricio, y aunque jamás me creí alguien supersticioso, lo que viví en el Día de Muertos del 2019 aún me atormenta. He intentado olvidarlo, pero la experiencia me sigue persiguiendo, como si al recordarla volviera a invocar a las entidades que, por alguna razón, me eligieron a mí. Ese día viajé con algunos amigos al pueblo de Suchitlán, en el estado de Oaxaca. Queríamos vivir la experiencia del Día de Muertos en su máxima expresión, ver las tradiciones, las ofrendas, sentir la presencia de nuestros muertos caminando entre los vivos. Nos dijeron que cerca de la medianoche la celebración alcanzaba un punto casi místico, y con el morbo y la emoción de lo desconocido, decidimos quedarnos en el panteón hasta las últimas horas. El cementerio estaba cubierto de flores de cempasúchil, con incienso ardiendo en cada esquina. Alrededor,
Las velas temblaban con un viento helado que parecía salir de las tumbas mismas. Un par de ancianos nos advirtieron sobre una leyenda que hablaba de la vigilia de los visitantes, un extraño fenómeno que ocurría a veces en la noche del 1 de noviembre. Según los rumores, había seres que venían a buscar algo, entidades que no pertenecían ni a este mundo ni al otro, como almas en pena, pero mucho más antiguas y mucho más frías. No le dimos importancia a las advertencias y seguimos nuestro recorrido, corriendo las lápidas y observando la vida de los locales que celebraban a sus muertos. Pero conforme la noche avanzaba, el ambiente cambió. Uno de mis amigos mencionó que sentía que nos estaban observando, y aunque intenté ignorarlo, también empecé a percibir esa extraña presencia. Era como si algo acechara entre las sombras, pero sin hacer ruido, solo dejando esa fría certeza de que no estábamos solos. Cerca de la medianoche, el viento se detuvo de repente y un silencio profundo cayó sobre el lugar. Un silencio tan pesado que se sentía como si hasta el aire hubiese dejado de moverse. Mis amigos y yo nos miramos, confundidos, pero no dijimos nada. Entonces, escuchamos algo que heló nuestra sangre, un susurro profundo y casi inhumano que parecía surgir desde el suelo, de las raíces de los árboles y de la tierra misma. Mauricio. Mi nombre resonó entre las tumbas, en un tono grave y distorsionado, como si muchas voces se hubieran fusionado en una sola. Di un paso atrás, aterrado, mientras mis amigos se quedaron inmóviles, igual de horrorizados que yo. Fue entonces cuando vimos una luz en el horizonte, una luz pálida y lechosa, que se deslizaba por el suelo como una neblina, moviéndose lentamente pero inexorablemente hacia nosotros. Mientras esa niebla se acercaba, algo empezó a tomar forma en su interior. Figuras altas y esqueléticas, con brazos demasiado largos y cabezas desproporcionadas. Los vi claramente. Eran seres inhumanos, pero no como los espíritus o las leyendas de los pueblos. Estos parecían venir de otro lugar, como si fueran algo que solo habitara en tus pesadillas. Uno de ellos extendió su mano hacia mí y en ese momento mi cuerpo quedó paralizado. Quise gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. Sentí su frío recorrer mi piel, una sensación de vacío tan helado que parecía absorber mi esencia misma. Miré sus ojos y vi algo que me aterrorizó más que la muerte. Una ausencia total de emociones, una vacuidad infinita que reflejaba lo que solo podría describir como la nada. La voz volvió a resonar en mi cabeza, mucho más fuerte, como si fuera un eco en mis pensamientos. Mauricio, nos perteneces. De repente, sentí cómo mis recuerdos se desvanecían, uno por uno, como si alguien estuviera arrancándolos de mi mente. Vi fragmentos de mi vida pasar frente a mis ojos, momentos felices, dolorosos y luego el vacío absoluto. Quise luchar, pero era inútil. Mi cuerpo no respondía y mi mente se sentía atrapada en esa oscuridad infinita. Mis amigos, que habían logrado dejarse unos metros, me gritaban, intentando ayudarme, pero parecía que ellos no veían lo mismo que yo. A sus ojos, yo solo estaba de pie, mirando fijamente a la niebla, como si hubiera entrado en un trance profundo. Pero para mí, estaba rodeado por esos seres que me robaban poco a poco, que me vaciaban de mí mismo. Entonces, escuché una voz diferente, una voz dulce, lejana y casi maternal. «Hijo, no te dejes llevar». Era mi abuela, o al menos eso parecía, pero ella había muerto hace años. Su imagen apareció entre la niebla,
sosteniendo una vela y mirando a esos seres con una expresión de desafío. Al ver su luz, los seres retrocedieron, como si aquella simple llama tuviera el poder de repelerlos. Recobré el control de mi cuerpo y, en cuanto pude moverme, corrí hacia mis amigos, quienes me tomaron del brazo y me arrastraron fuera del cementerio. La niebla y las figuras se desvanecieron a medida que nos alejábamos, como si todo hubiera sido una alucinación. Pero en mi piel todavía sentía el frío que me habían dejado, un rastro imborrable de su presencia. Cuando volví la vista atrás, vi a mi abuela una última vez, mirándome con tristeza desde el umbral del cementerio, sosteniendo su vela que aún brillaba con intensidad. La imagen se desvaneció en un parpadeo y supe que ella había vuelto solo para protegerme, para salvarme de esos seres que parecían haber venido de otro rincón del universo. Nunca regresé a Juchitlan y cada año, cuando llega el Día de Muertos, pongo una vela para mi abuela en el altar, con la esperanza de que su luz me siga protegiendo.